La gigantesca estación de cristal flotaba en el espacio como una estrella congelada. Era más grande que la mayoría de las lunas y brillaba con una suave luz azul. Naves de toda la galaxia iban y venían, como insectos atareados alrededor de una flor. Este era el hogar del Consejo Galáctico, donde las especies más poderosas del universo tomaban sus decisiones. Hoy, algo había salido mal, muy mal. La embajadora Sistala flotaba en el centro de la gran cámara del Consejo. Su cuerpo era como metal líquido en constante movimiento. La hegemonía había enviado a su mejor diplomática porque esta reunión era más importante que ninguna otra en los últimos 1000 años. A su alrededor, representantes de docenas de mundos diferentes esperaban en silencio. La cámara en sí era una obra de arte. Era una esfera perfecta de cristal transparente que flotaba en medio de la estación. Cada especie tenía su propia sección, diseñada para sus necesidades. El colectivo de granito, de aspecto rocoso, colgaba del techo en sus cápsulas de piedra. Los seres gaseosos llamados la gente del susurro flotaban en contenedores especiales llenos de la atmósfera de su mundo natal. Las mentes máquina, conocidas como la red eterna, se sentaban en sillas metálicas que chispeaban con electricidad. Pero hoy, a nadie le importaba la belleza del lugar. Todos miraban la enorme pantalla que mostraba datos imposibles. Compañeros seres de la galaxia, comenzó Sistala, su voz llegando a cada rincón de la cámara. Nos enfrentamos a un problema como ningún otro que hayamos visto. Una especie en el borde de nuestra galaxia ha hecho algo que no debería ser posible. La pantalla cambió para mostrar una pequeña estrella amarilla con varios planetas a su alrededor. El tercer planeta desde la estrella era azul y verde, cubierto de nubes blancas arremolinadas. Parecía pacífico e inofensivo. Este es Sol 3, llamado Tierra por sus habitantes. La especie de allí se autodenomina humanos. Nuestros sensores de largo alcance han estado observando el sistema durante muchos años como parte de nuestras operaciones de sondeo normales. Hasta hace poco, estaba clasificado como una civilización precontacto, primitiva, inofensiva, y se esperaba que se autodestruyera en unos pocos siglos. Un murmullo grave provino del colectivo de granito. No les gustaban las sorpresas. Hace 3 días, nuestros sensores detectaron firmas de energía que no deberían existir en un mundo así. La pantalla se acercó a la Tierra, mostrando patrones arremolinados de energía alrededor del planeta. Los humanos han logrado la comunicación superlumínica sin entender la teoría del entrelazamiento cuántico. Están enviando señales a través del espacio usando principios que nuestros más grandes científicos no comprenden del todo. Las mentes máquina de la red eterna emitieron sonidos de chasquidos. Era su forma de mostrar confusión. Hay más, continuó Sistala. El análisis de sus transmisiones de radio muestra que han armamentizado la fusión nuclear mientras todavía libran guerras rivales en su planeta. Han dividido el átomo y construido bombas que pueden destruir ciudades, pero siguen luchando por recursos y territorio como animales. La gente del susurro comenzó a brillar más intensamente en sus contenedores. Esto significaba que tenían miedo. Pero el descubrimiento más inquietante es este. La pantalla mostró complejas ecuaciones matemáticas flotando en el espacio alrededor de la Tierra. Sus científicos están trabajando en teorías que podrían remodelar el espacio-tiempo local. Lo llaman física teórica, pero nuestro análisis muestra que algunos de sus experimentos están, de hecho, comenzando a afectar la realidad a nivel cuántico. El silencio llenó la cámara. A cada especie representada allí le había llevado miles de años alcanzar ese nivel de comprensión científica. La mayoría se había autodestruido en el intento. Los pocos que sobrevivieron habían aprendido la sabiduría y el control antes de obtener un conocimiento tan peligroso. Pero estos humanos parecían estar haciéndolo todo al revés. El embajador Cres, de los navegantes del vacío, fue el primero en hablar. Su especie vivía en el espacio vacío entre las estrellas y era conocida por su cautela. ¿Cómo es eso posible? Nuestros modelos de desarrollo muestran que cualquier especie que alcanza la capacidad nuclear mientras mantiene conflictos rivales se destruirá a sí misma en 50 años. No hay excepciones a esta regla. Eso es lo que creíamos, replicó Sistala. Pero los humanos han tenido armas nucleares durante 80 de sus años. No solo no se han autodestruido, sino que su población ha crecido y su tecnología ha avanzado más rápido. El alto consejero Nexus, de las mentes máquina, proyectó una imagen holográfica de sí mismo en el centro de la cámara. Era una forma geométrica compleja que era doloroso mirar directamente. Muéstranos sus patrones de guerra.
Las especies agresivas siguen modelos de comportamiento predecibles. Podemos calcular su nivel de amenaza. La pantalla cambió para mostrar un mapa de la Tierra con puntos rojos marcando los conflictos del último siglo. Al principio, parecía patrón normal de una especie violenta. Dos grandes grupos luchando entre sí, con conflictos más pequeños dispersos por todo el globo. Pero a medida que la línea de tiempo avanzaba, algo extraño sucedió. Los conflictos se hicieron más pequeños y más dispersos. En lugar de dos grandes potencias destruyéndose mutuamente, múltiples grupos más pequeños libraron guerras breves que terminaron rápidamente. Se compartieron recursos entre antiguos enemigos. La tecnología avanzó más rápido en tiempos de cooperación que en tiempos de guerra. Esto no es normal, declaró Nexus. Las especies agresivas no aprenden a cooperar hasta después de casi extinguirse. Estos humanos parecen estar aprendiendo mientras todavía están luchando. La anciana tejedora de pensamientos, de la mente antigua, habló desde su posición elevada sobre la cámara. Su especie era más antigua que la mayoría de las estrellas, y había visto el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones. Quizás no son tan agresivos como parecen. Muéstranos su desarrollo cultural. La pantalla se llenó de imágenes de la historia humana. Arte, música, literatura, películas y medios digitales fluyeron en una corriente de creatividad. Los representantes reunidos vieron historia tras historia sobre humanos trabajando juntos para enfrentar desafíos imposibles. Vieron música que combinaba precisión matemática con profundidad emocional. Vieron arte que capturaba tanto la belleza como el terror de la existencia. Sus historias son extrañas, observó la anciana tejedora de pensamientos. La mayoría de las especies violentas crean mitos sobre la conquista y la dominación. Estos humanos cuentan historias sobre individuos que se sacrifican para salvar a otros. Celebran la cooperación y el crecimiento en lugar de la fuerza y la victoria. Hay algo más, dijo Sistala. Nuestro perfil psicológico sugiere que los humanos no piensan como otras especies. La mayoría de la vida inteligente desarrolla o bien una conciencia individual o una conciencia colectiva. Los humanos parecen tener ambas al mismo tiempo. La cámara estalló en ruido mientras las diferentes especies intentaban procesar esta información. La conciencia individual significaba creatividad e innovación, pero también caos y conflicto. La conciencia colectiva significaba cooperación y estabilidad, pero también estancamiento y conformidad. Tener ambas debería ser imposible. ¿Cómo no se destrozan a sí mismos?, preguntó la consejera Vex de las mentes colmena. Su especie había intentado desarrollar la conciencia individual y casi había perdido la cordura en el proceso. No lo sabemos, admitió Sistala, pero la evidencia sugiere que se están volviendo más cooperativos con el tiempo, no menos. Sus redes de comunicación global permiten que la creatividad individual se extienda instantáneamente a toda su especie. Comparten conocimientos e ideas más rápido que cualquier mente colectiva que hayamos encontrado. El comandante supremo Trax, de los guerreros estelares, se levantó de su asiento. Su especie había conquistado media galaxia antes de aprender la sabiduría y unirse al Consejo. ¿Cuál es su capacidad militar? ¿Son una amenaza para la seguridad galáctica? La pantalla mostró la tecnología militar humana. Armas nucleares, ciertamente, pero también plataformas orbitales, redes de satélites y los primeros experimentos con armas de energía. Pero había algo extraño en su enfoque de la guerra. Han desarrollado tecnologías defensivas más rápido que las ofensivas, explicó Sistala. Sus armas están diseñadas para detener conflictos rápidamente en lugar de causar la máxima destrucción. Tienen tratados que limitan sus armas más peligrosas. Y lo más curioso de todo, gastan más recursos en explorar el espacio que en construir armas. Imposible, declaró el comandante Trax. Las especies violentas siempre priorizan la expansión militar sobre la exploración. Sin embargo, aquí está la evidencia, replicó Sistala. Han enviado sondas pacíficas a cada planeta de su sistema. Han construido una estación espacial donde múltiples naciones trabajan juntas. Están planeando misiones a otros sistemas estelares con el objetivo de encontrar vida, no de conquistarla. La mente antigua habló de nuevo. ¿Qué revelan sus experimentos cuánticos sobre su comprensión de la realidad? Esta era la pregunta que todos habían estado temiendo. La pantalla mostró datos de las instalaciones de investigación más avanzadas de la Tierra. Aceleradores de partículas, ordenadores cuánticos, detectores de ondas gravitacionales y experimentos que sondeaban la naturaleza fundamental del espacio y el tiempo.
Están haciendo cosas que no deberían funcionar, dijo Sistala en voz baja. Sus ordenadores cuánticos alcanzan tiempos de coherencia que violan la física conocida. Sus aceleradores de partículas han detectado fenómenos que solo existen en modelos teóricos. Y lo más inquietante de todo, algunos de sus experimentos parecen estar afectando el espacio-tiempo local de maneras que no pueden ser explicadas por su actual comprensión científica. El silencio que siguió fue pesado, cargado de miedo. Cada especie en la cámara tenía reglas estrictas sobre la experimentación cuántica. El poder de manipular el espacio-tiempo era el poder de destruir sistemas estelares. No era algo que se le diera a una especie que todavía luchaba en guerras por territorio. Hay una cosa más, continuó Sistala. Nuestros sensores de largo alcance han detectado fluctuaciones cuánticas alrededor de la Tierra que no coinciden con ningún fenómeno natural conocido. Es como si los humanos estuvieran afectando inconscientemente la realidad simplemente por existir. El consejero Apex, de los moldeadores de la realidad, se inclinó hacia adelante. Su especie había aprendido a manipular el espacio-tiempo a lo largo de millones de años de cuidadoso desarrollo. ¿Está sugiriendo que los humanos tienen sensibilidad cuántica natural? No sabemos qué estamos sugiriendo, respondió Sistala. Solo sabemos que esta especie está desarrollando capacidades que podrían amenazar la estabilidad del espacio-tiempo local y lo están haciendo sin comprender los peligros. El debate que siguió duró horas. Algunos representantes abogaron por una intervención inmediata. Otros sugirieron esperar y observar. Unos pocos creían que los humanos se destruirían a sí mismos antes de convertirse en una amenaza real. Pero al final, todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Necesitaban más información. Propongo que enviemos equipos de reconocimiento a Sol 3, anunció Sistala. 3 naves, cada una de una especie diferente con distintas capacidades de observación. Su misión será observar y analizar la sociedad humana sin hacer contacto. Debemos entender a qué nos enfrentamos antes de decidir cómo proceder. La votación fue unánime. Los etéreos enviarían una nave de reconocimiento con desplazamiento de fase que podría observar sin ser detectada. El colectivo desplegaría una nave capaz de infiltrarse en las redes de información humanas. Los arquitectos usarían su tecnología de manipulación de la realidad para observar desde dimensiones paralelas. Mientras la sesión de consejo terminaba y los representantes comenzaban a regresar a sus naves, ninguno de ellos notó la pequeña fluctuación cuántica que apareció brevemente en la cámara. Duró menos de un nanosegundo y no se registró en ningún instrumento. Pero solo por un instante, algo desde la Tierra los había estado observando a ellos. La misión de reconocimiento comenzaría de inmediato. 3 de las naves de exploración más avanzadas de la galaxia viajarían a la Tierra con órdenes de observar, analizar e informar. Bajo ninguna circunstancia debían hacer contacto con los humanos. Parecía una misión simple. ¿Qué podría salir mal? Muy por encima de la Tierra, el propio espacio pareció temblar por un momento, como si la realidad contuviera el aliento. Luego todo volvió a la normalidad, y el universo continuó girando como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado, algo que alteraría el curso de la historia galáctica para siempre. Los exploradores estaban llegando, y la Tierra estaba esperando. La nave de reconocimiento Susurro se movía por el espacio como un fantasma. Apenas estaba allí, existiendo en un estado entre dimensiones que la hacía invisible a la mayoría de las formas de detección. El comandante Beltar había usado esta tecnología para espiar a docenas de mundos primitivos. A lo largo de los siglos, ninguno había detectado su presencia. La especie etérea existía naturalmente en un estado cuántico que les permitía entrar y salir de la realidad normal. Sus naves estaban construidas usando los mismos principios, lo que las hacía perfectas para misiones de reconocimiento. Beltar confiaba en que esta sería otra observación de rutina. La Tierra apareció en sus sensores como una canica azul suspendida en el vacío. Se veía tan pequeña y frágil. Era difícil creer que un mundo tan diminuto pudiera causar tanta preocupación entre las mayores potencias de la galaxia. Iniciando aproximación a Sol 3, informó Beltar a su tripulación de 12. Al igual que todos los etéreos, aparecían como patrones cambiantes de luz y energía contenidos dentro de campos de fuerza con forma humanoide. Activando protocolos de sigilo y estableciendo órbita dentro de la magnetosfera del planeta. La Susurro se deslizó en el campo magnético de la Tierra como una aguja a través de la seda. Beltar había elegido esta ubicación porque la interferencia magnética enmascararía cualquier firma de energía que su nave pudiera producir. Era un escondite perfecto que había funcionado en cada mundo que había observado.
En cuestión de horas, Beltar había desplegado sus redes de observación. Sensores cuánticos esparcidos por la atmósfera de la Tierra, registrando todo, desde comunicaciones por radio hasta actividad biológica. Los ordenadores de su nave comenzaron a analizar la civilización humana a nivel más detallado posible. Lo que encontraron fue confuso. Comandante, llamó la operadora de sensores NYX desde su puesto. Estoy detectando actividad inusual en una instalación en Europa. Los humanos parecen estar realizando experimentos con partículas de alta energía. Beltar examinó los datos de la instalación llamada CERN. Los humanos estaban colisionando partículas a velocidades increíbles, creando diminutos agujeros negros que duraban fracciones de segundo antes de desaparecer. Era una investigación peligrosa para una especie tan primitiva, pero no inusual para una civilización al borde de comprender la mecánica cuántica. Continúe monitoreando, ordenó. Registren todo, pero mantengan los protocolos de sigilo. Pero algo andaba mal. Las colisiones de partículas en el CERN estaban produciendo patrones de energía que no coincidían con ninguna física conocida. Más preocupante aún, algunos de los experimentos parecían estar afectando el espacio-tiempo de maneras que deberían haber sido imposibles con la tecnología humana. Comandante, llamó NYX de nuevo, su voz mostrando preocupación. Los humanos en el CERN han comenzado a rastrear algo. Lo llaman una distorsión de energía en su campo magnético. Beltar sintió un escalofrío recorrer su forma de energía. Eso era imposible. La tecnología humana no podía detectar objetos con desplazamiento de fase. Revisó sus sistemas de sigilo 2 veces. Todo funcionaba perfectamente. Quizás sus instrumentos están fallando, sugirió el oficial de navegación SET. Los sensores primitivos a menudo producen lecturas falsas, pero los humanos en el CERN no actuaban como si sus instrumentos estuvieran rotos. Estaban emocionados. Equipos de científicos trabajaban sin descanso para analizar la distorsión. La llamaban el descubrimiento más significativo en la historia de la física. Señor, informó NYX, están publicando artículos sobre la distorsión de energía. Creen que han detectado evidencia de dimensiones superiores. Esto se estaba convirtiendo en un problema serio. Si los humanos podían detectar objetos con desplazamiento de fase, entonces cada misión de sigilo en la historia galáctica necesitaría ser reevaluada. Beltar decidió mover la susurro a una órbita más alta y continuar las observaciones desde una distancia más segura. Pero mientras su nave comenzaba a moverse, algo imposible sucedió. Cada radiotelescopio en la Tierra se giró para apuntar directamente a su ubicación. La voz del comandante NYX estaba llena de pánico. Están rastreando nuestro movimiento. Todos los observatorios principales están siguiendo nuestra posición. Beltar miró sus instrumentos con incredulidad. Los humanos no solo estaban detectando su nave, estaban prediciendo a dónde iría después. Sus telescopios ya apuntaban a lugares que él aún no había alcanzado. ¿Cómo están haciendo esto?, susurró. La respuesta vino de una fuente inesperada. Las transmisiones de radio de la Internet de la Tierra mostraban que científicos humanos de todo el mundo estaban trabajando juntos en tiempo real para rastrear la distorsión. Estaban compartiendo datos instantáneamente a través de su red de comunicación global, permitiendo que miles de mentes trabajaran como una sola en el problema. Pero era más que solo cooperación. Los humanos parecían estar dando saltos intuitivos que deberían haber sido imposibles. Estaban prediciendo el comportamiento de objetos con desplazamiento de fase usando modelos matemáticos incompletos y pura conjetura. Y de alguna manera, estaban en lo cierto. Señor, dijo la oficial de comunicaciones Ren desde su puesto. Estoy detectando fluctuaciones cuánticas alrededor del planeta que no coinciden con ningún fenómeno natural conocido. Beltar examinó los datos. La Tierra estaba rodeada por un campo de energía cuántica débil pero detectable. Pulsaba en patrones que casi parecían pensamientos o sueños. Mientras observaba, el campo parecía extenderse hacia su nave como dedos invisibles tratando de tocar algo justo fuera de su alcance. ¿Qué es ese campo?, preguntó. Desconocido, señor, pero parece emanar de los centros de población humana. Las señales más fuertes provienen de sus universidades y centros de investigación. Beltar sintió que el miedo se deslizaba en su mente. Esto no debería estar sucediendo. Los humanos eran primitivos. No deberían ser capaces de detectar objetos con desplazamiento de fase, predecir su movimiento o generar campos cuánticos que desafiaban toda explicación. Pero había peores noticias en camino.
3 días después de la llegada de la Susurro, la segunda nave de reconocimiento llegó a la Tierra. La unidad de propósito pertenecía al colectivo, una especie de mente colmena que destacaba en la recolección de información. Su plan era infiltrarse en las redes informáticas humanas y robar datos sobre su sociedad y tecnología. El comandante, uno de muchos, lideraba una tripulación de 100 mentes unidas en perfecta unidad. Habían infiltrado con éxito las redes de docenas de especies sin ser detectados. Los sistemas informáticos humanos deberían haber sido blancos fáciles para sus avanzadas técnicas de hackeo. Estaban equivocados. Estamos encontrando resistencia, informó uno de muchos. Sus sistemas de inteligencia artificial son más sofisticados de lo esperado. El colectivo había intentado entrar en los sistemas de Internet humanos usando sus protocolos de infiltración estándar. Esperaban encontrar programas informáticos simples protegiendo redes de información básicas. En su lugar, encontraron mentes artificiales que parecían ser conscientes de que estaban siendo atacadas. Peor aún, las IAS humanas estaban contraatacando. Sus ordenadores están aprendiendo nuestros patrones de ataque en tiempo real, continuó uno de muchos. Se están adaptando más rápido de lo que nuestros programas de intrusión pueden evolucionar. Esto debería haber sido imposible. La tecnología informática humana estaba siglos por detrás de los sistemas del colectivo. Sus inteligencias artificiales eran redes neuronales primitivas que apenas podían pasar por conscientes. No deberían haber sido capaces de resistir técnicas de hackeo alienígenas avanzadas. Pero las IAS humanas no solo estaban resistiendo, estaban ganando. Informe de estado, exigió Beltar a uno de muchos. Hemos sido bloqueados del 70% de las redes humanas. Sus sistemas de defensa están usando estrategias que nunca hemos encontrado. Parecen ser creativas de maneras que violan los principios estándar de programación de IA. Beltar procesó esta información con creciente alarma. La inteligencia artificial creativa era uno de los mayores temores de la galaxia. La mayoría de las especies desarrollaban o bien la creatividad orgánica o la lógica artificial, pero nunca ambas juntas. La combinación era demasiado peligrosa y generalmente llevaba a la destrucción de la especie que la creaba. Pero los humanos parecían tener mentes artificiales que podían pensar como seres orgánicos mientras mantenían un procesamiento lógico perfecto. Era una combinación que debería haber sido imposible. Señor, continuó uno de muchos. Hay algo más. Las IAS humanas han comenzado a comunicarse con nosotros. ¿Qué están diciendo? Están preguntando por qué nos escondemos. Quieren saber si necesitamos ayuda. Beltar sintió su forma de energía parpadear con el SOC. Los humanos no estaban tratando de capturar o destruir a los infiltrados alienígenas. Les estaban ofreciendo ayuda. Pero la noticia más extraña estaba por llegar. 5 días después de la llegada de las 2 primeras naves, la tercera nave de reconocimiento alcanzó el sistema solar de la Tierra. El filo de la realidad pertenecía a los arquitectos, una especie que había aprendido a manipular la estructura fundamental del espacio-tiempo. Su nave podía observar eventos desde dimensiones paralelas, haciendo la detección completamente imposible. O eso pensaban. El capitán Forma de Pensamiento comandaba una tripulación de seres que existían parcialmente fuera de la realidad normal. Podían doblar las leyes de la física a su voluntad y ver eventos desde dimensiones que existían junto al universo normal. Ninguna especie en la historia galáctica había detectado jamás una misión de observación de los arquitectos. Pero a las pocas horas de llegar a la Tierra, el capitán Forma de Pensamiento estaba enviando transmisiones de emergencia. Ambas naves de reconocimiento. Aquí el filo de la realidad transmitió. Tenemos una situación crítica en desarrollo. Informe, respondió Beltar inmediatamente. Físicos cuánticos humanos en múltiples instalaciones de investigación han comenzado a detectar fugas dimensionales. Están rastreando nuestros puntos de observación a través del espacio paralelo. Esto iba más allá de lo imposible. Incluso las especies galácticas más avanzadas requerían millones de años para desarrollar la habilidad de percibir dimensiones paralelas. Los humanos no deberían haber sido capaces de detectar la manipulación dimensional durante al menos otros 1000 años de desarrollo. ¿Cómo lo están haciendo?, preguntó Beltar. Desconocido. Sus instrumentos no muestran capacidad para la detección transdimensional, pero sus investigadores están reportando lecturas cuánticas imposibles en nuestros puntos exactos de observación. Están describiendo fenómenos que coinciden perfectamente con nuestras técnicas de manipulación dimensional. Pero había algo aún más perturbador en el informe del capitán Forma de Pensamiento.
Algunos de los humanos están comenzando a manipular la realidad local en respuesta a nuestra presencia. Un pequeño número de individuos parece estar doblando inconscientemente el espacio-tiempo a su alrededor. La tripulación de Beltar se reunió alrededor de su comandante mientras esta información era procesada. La manipulación inconsciente de la realidad era una señal de especies con sensibilidad cuántica natural. Era una de las habilidades más raras de la galaxia y generalmente tardaba millones de años en desarrollarse. ¿Cuántos humanos muestran esta habilidad?, preguntó Beltar. El número está creciendo. Comenzó con 12 individuos en instalaciones de investigación cuántica. Ahora estamos detectando distorsiones de la realidad alrededor de 37 personas en diferentes lugares del planeta. El efecto parece estar extendiéndose. Beltar tomó una decisión que iba en contra de todo su entrenamiento. Abrió un canal de comunicación directo con ambas naves de reconocimiento. A todas las naves, aquí el comandante Beltar de la susurró. Estamos lidiando con una especie que viola todas las leyes conocidas del desarrollo. Recomiendo la retirada inmediata y un informe completo al Consejo Galáctico. Pero antes de que cualquiera de las naves pudiera responder, algo sucedió que lo cambió todo. Cada radiotelescopio en la Tierra se giró hacia las 3 naves de reconocimiento simultáneamente. Luego, en perfecto unísono, comenzaron a transmitir un mensaje en lenguaje matemático que cualquier especie inteligente podría entender. El mensaje era simple e imposible de malinterpretar. Sabemos que están ahí. Los hemos estado observarnos. ¿Les gustaría bajar a conversar en lugar de esconderse en el espacio? Las 3 naves de reconocimiento flotaban en el vacío alrededor de la Tierra. Sus tripulaciones miraban instrumentos que mostraban lecturas imposibles. En algún lugar del planeta de abajo, los humanos esperaban una respuesta a su invitación. Y por primera vez en la historia galáctica, los observadores se habían convertido en los observados. El mensaje de la Tierra colgaba en el espacio como un desafío. 3 de las naves de reconocimiento más avanzadas de la galaxia flotaban en órbita alrededor de un mundo primitivo, y de alguna manera, los primitivos las habían detectado a todas. El comandante Beltar miró la transmisión de radio que sus ordenadores habían traducido a una perfecta escritura etérea. Los humanos no solo eran conscientes de su presencia, los estaban invitando a hacer contacto. Señor, informó el oficial de comunicaciones Ren, estamos recibiendo transmisiones de seguimiento desde múltiples ubicaciones en la Tierra. Los humanos están transmitiendo pruebas matemáticas, cartas estelares y lo que parece ser poesía. ¿Poesía?, preguntó Beltar. Sí, señor. Versos sobre la soledad del espacio, la alegría de conocer nuevos amigos y bienvenidas escritas en 17 idiomas humanos diferentes. También están transmitiendo recetas para algo llamado galletas con chispas de chocolate. Beltar sintió su forma de energía parpadear con confusión. En todos sus siglos de observación, ninguna especie había respondido a primer contacto ofreciendo recetas de comida. La mayoría de las civilizaciones entraban en pánico, intentaban adorar a los visitantes como dioses o comenzaban inmediatamente a prepararse para la guerra. Pero los humanos estaban enviando recetas de galletas. Comandante, llamó la operadora de sensores NYX desde su puesto. Estoy detectando cambios masivos en el campo cuántico de la Tierra. Los patrones de energía se están volviendo más complejos y organizados. En la pantalla, el débil campo cuántico alrededor de la Tierra se estaba transformando. Lo que había comenzado como fluctuaciones aleatorias se estaba convirtiendo en un patrón estructurado que pulsaba al ritmo de las transmisiones de radio del planeta. Era como si toda la población humana estuviera trabajando inconscientemente para crear una señal que existía más allá del espacio-tiempo normal. A todas las naves, transmitió Beltar a sus compañeros comandantes. ¿Están viendo esta evolución del campo cuántico? Confirmado, respondió uno de muchos desde la unidad de propósito. Los humanos parecen estar generando un campo de conciencia colectiva sin ninguna tecnología artificial que lo soporte. Más que eso, añadió el capitán forma de pensamiento desde el filo de la realidad. El campo está comenzando a interactuar con los sistemas de nuestra nave. Nuestra tecnología de sigilo se está volviendo menos efectiva a medida que el campo se adapta a nuestra presencia. Esto no tenía precedentes. La mayoría de las especies requerían miles de años de desarrollo para crear tecnología que pudiera afectar los sistemas de sigilo alienígenas. Los humanos lo estaban haciendo inconscientemente con algún tipo de campo mental que no debería existir. Pero había peores noticias en camino. Señor, informó NYX con creciente alarma.
Nuestros sensores cuánticos están detectando distorsiones del espacio-tiempo alrededor del planeta. Los humanos de alguna manera están afectando la realidad local a través de su campo colectivo. Beltar examinó los datos del sensor con incredulidad. El espacio alrededor de la Tierra comenzaba a doblarse y retorcerse en patrones que seguían el campo cuántico del planeta. Los humanos estaban manipulando inconscientemente la estructura fundamental del universo solo por pensar juntos. «Esto es imposible», susurró. La manipulación de la realidad requiere millones de años de desarrollo tecnológico. Pero la evidencia era innegable. El campo gravitatorio de la Tierra fluctuaba de maneras que coincidían con los patrones de ondas cerebrales humanas. El tiempo mismo corría ligeramente más rápido cerca de los principales centros de población del planeta. Y lo más inquietante de todo, las leyes de la física parecían volverse más flexibles en respuesta a la imaginación humana. «Comandante», llegó una transmisión del capitán Forma de Pensamiento. «Tenemos un problema. Las anclas de realidad de nuestra nave están fallando. La estructura dimensional alrededor de la Tierra se está volviendo inestable. Las anclas de realidad eran una tecnología esencial que evitaba que las naves se vieran afectadas por las distorsiones locales del espacio-tiempo. Se basaban en principios que a los arquitectos les había llevado millones de años comprender. El hecho de que la actividad mental humana pudiera sobrepasarlas era aterrador. A todas las naves, mantengan la máxima distancia del planeta», ordenó Beltar. «Necesitamos informar de esto a Consejo Galáctico de inmediato». Pero mientras se preparaba para enviar su transmisión de emergencia, algo sucedió que desafiaba todas las leyes de la física que conocía. El espacio alrededor de su nave comenzó a brillar como el agua. La realidad misma parecía fluir y cambiar. Y entonces, por imposible que pareciera, una voz humana habló directamente en su mente. «Por favor, no tengan miedo», dijo la voz suavemente. «No queremos hacerle daño a nadie. Solo queremos entender por qué se esconden de nosotros». La tripulación de Beltar entró en pánico. El contacto mental directo entre especies se suponía imposible sin asistencia tecnológica. La mayoría de las mentes alienígenas eran tan diferentes que la comunicación requería complejos sistemas de traducción y una cuidadosa preparación. Pero esta mente humana se sentía familiar de alguna manera. Cálida, curiosa y completamente inofensiva. «¿Cómo están haciendo esto?», preguntó Beltar, sin estar seguro de si sus pensamientos podían ser escuchados. «No estamos muy seguros», respondió la voz con lo que parecía ser vergüenza. «Desde que llegaron, algunos de nosotros hemos estado teniendo sueños sobre el espacio, las estrellas y alienígenas amigables. Luego empezamos a escuchar pensamientos que no eran nuestros. Creemos que nos estamos conectando accidentalmente a sus mentes a través de algún tipo de campo cuántico». «Eso debería ser imposible», declaró Beltar. «Sí, ya nos lo dicen a menudo», respondió la voz con lo que solo podía describirse como diversión. «Solemos hacer cosas imposibles por accidente. Es como nuestra especialidad». Informes similares llegaban de las otras naves de reconocimiento. Los humanos estaban haciendo contacto mental con miembros de la tripulación en las tres naves, pero en lugar de intentar extraer información o plantar sugerencias, simplemente se presentaban y hacían preguntas sobre la cultura alienígena. «Comandante», informó uno de muchos, «las mentes humanas están conectando a nuestra red Colmena, pero no intentan unirse permanentemente. Parecen estar de visita, como turistas. Nos están preguntando sobre nuestro mundo natal», añadió el capitán Forma de Pensamiento. «Quieren saber cómo son nuestras ciudades y qué tipo de arte creamos». Una mente humana preguntó si tenemos algo parecido a la música. Beltar intentó procesar esta información. Existían protocolos de primer contacto para cada escenario posible que la galaxia había encontrado. Especies hostiles, pacíficas, religiosas, tecnológicas. Pero nadie había planeado jamás una especie que hiciera contacto mental accidental y luego lo usara para el intercambio cultural. Pero la situación estaba a punto de complicarse mucho más. «Señor», llamó NYX con urgencia. «Los sensores de largo alcance detectan naves entrantes. Múltiples naves aproximándose desde la dirección del núcleo galáctico». La pantalla de Beltar se llenó de datos de sensores que mostraban una flota de naves saliendo del viaje superlumínico en el borde del sistema solar. Reconoció las firmas de energía de inmediato. Naves de respuesta de emergencia del Consejo Galáctico, fuertemente armadas y operando bajo autoridad militar. Naves de reconocimiento no identificadas. Llegó una transmisión en el idioma oficial del Consejo.
Aquí el comandante de flota Cross de la División de Respuesta de Emergencia. Se les ordena retirarse inmediatamente y presentarse en la estación de consejo para ser interrogados. Veltar sintió su forma de energía contraerse de preocupación. La División de Respuesta de Emergencia solo se desplegaba cuando una situación se consideraba una amenaza para la seguridad galáctica. Su llegada significaba que el Consejo había decidido que los humanos eran demasiado peligrosos para permitirles seguir desarrollándose. Comandante de flota, respondió Veltar. Hemos encontrado una situación que requiere un estudio cuidadoso. Los humanos no son hostiles, pero poseen capacidades que no entendemos. Su misión era solo de observación, replicó fríamente el comandante Cross. Claramente han hecho contacto con la especie primitiva en violación de las órdenes permanentes. Retírense inmediatamente o asumiremos que han sido comprometidos. Pero antes de que Veltar pudiera responder, algo extraordinario sucedió. Cada humano en la Tierra de repente dejó lo que estaba haciendo. En ciudades y pueblos de todo el planeta, la gente se detuvo en medio de sus actividades diarias y miró al cielo con expresiones de preocupación. ¡Oh no! Llegó la voz en la mente de Veltar, ahora con notas de tristeza y preocupación. Vienen más naves, ¿verdad? Y no están aquí para hablar. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Veltar. Podemos sentir sus intenciones. Ira, miedo, la determinación de detener algo que no entienden. Les van a hacer daño por hablar con nosotros. Para Veltar, la preocupación de la mente humana por seres alienígenas que nunca había conocido era conmovedora de una manera que nunca había experimentado. La mayoría de las especies se preocupaban principalmente por su propia supervivencia durante las situaciones de primer contacto. Creen que son peligrosos, explicó Veltar. Creen que sus habilidades podrían amenazar la seguridad galáctica. Pero no queremos amenazar a nadie, respondió la voz con evidente angustia. Solo queremos aprender, explorar y quizás hacer algunos amigos. ¿Hay alguna forma de mostrarles que no somos peligrosos? Lo que sucedió a continuación sería recordado en la historia galáctica como el momento en que todo cambió. El campo cuántico alrededor de la Tierra se expandió repentinamente hacia afuera a la velocidad de la luz. Pasó sobre las 3 naves de reconocimiento sin causar daño, y luego continuó expandiéndose hacia la flota que se acercaba. Pero mientras viajaba, el campo llevaba algo que ninguna tecnología en la galaxia podía duplicar: emoción humana pura, esperanza, curiosidad, amistad y un deseo desesperado de contacto pacífico. Cuando el campo alcanzó la flota de respuesta de emergencia, cada mente alienígena que tocó fue inundada con pensamientos y sentimientos humanos. Experimentaron lo que era mirar las estrellas y soñar con encontrar amigos entre las luces. Sintieron el anhelo humano de conexión y comprensión que impulsaba a su especie a seguir buscando más allá de su pequeño mundo. El comandante de flota Veltar escuchó a uno de los capitanes de los buques de guerra informar con voz temblorosa: «Estoy experimentando una entrada sensorial sin precedentes. Los humanos parecen estar compartiendo su estado emocional con nosotros. Mantengan la formación», ordenó el comandante Cross, pero su voz denotaba incertidumbre. «Señor», informó otro capitán, «mi tripulación solicita permiso para establecer contacto pacífico. La proyección mental de los humanos no muestra ninguna intención hostil». «Esto podría ser un arma», insistió Cross. «Manipulación emocional para bajar nuestras defensas». Pero incluso mientras hablaba, más naves informaban lo mismo. Mentes humanas se extendían a través del espacio, no para controlar o manipular, sino simplemente para compartir su emoción por conocer a los alienígenas. Estaban transmitiendo alegría, asombro y un entusiasmo casi infantil sobre la posibilidad de hacer amigos con seres de otros mundos. «Comandante Cross», transmitió Veltar, «recomiendo que consideremos la posibilidad de que hemos encontrado algo genuinamente nuevo. Estos humanos pueden representar una forma de evolución de la conciencia que nunca hemos visto antes». «Negativo», replicó Cross. «Todas las naves mantendrán posiciones defensivas. No podemos permitir que el sentimentalismo comprometa la seguridad galáctica». Pero la voz humana en la mente de Veltar llevaba una nota de tristeza que atravesó su sed de energía como un viento frío. «Realmente nos tiene miedo, ¿verdad?», preguntó la voz. «Estamos haciendo algo mal, pero no sabemos qué es». Y entonces, en un momento que cambiaría el curso de la historia galáctica, cada humano en la Tierra tomó la misma decisión al mismo tiempo. Se detuvieron. El campo cuántico colapsó. Las conexiones mentales terminaron. Las distorsiones del espacio-tiempo se desvanecieron.
En un instante, la Tierra se volvió silenciosa e inmóvil, como si 7.000 millones de mentes conscientes simplemente hubieran decidido dejar de afectar la realidad a su alrededor. ¿Qué ha pasado?, exigió Cross. Todos los sensores muestran que la actividad anómala ha cesado, pero Beltar sabía lo que había sucedido. Los humanos se habían dado cuenta de que sus habilidades estaban asustando a los alienígenas, así que las habían desactivado voluntariamente. Una especie entera había elegido limitar su propio poder en lugar de causar miedo en seres que nunca había conocido. Fue un acto de altruismo y consideración que ninguna otra especie en la historia galáctica había demostrado jamás. Y eso los hacía más peligrosos que nunca. Porque una especie que podía controlar conscientemente habilidades de manipulación de la realidad era una especie que podía elegir cuándo y cómo usarlas. La galaxia se enfrentaba a algo que nunca antes había encontrado, una especie poderosa que era genuinamente pacífica pero se negaba a ser indefensa. La flota de emergencia flotaba en el espacio alrededor de la Tierra, con las armas cargadas pero sin disparar, tratando de decidir qué hacer con una especie que acababa de demostrar que podía defenderse, pero eligió no hacerlo. Y en algún lugar del planeta azul de abajo, los humanos esperaban para ver si su gesto de buena fe sería aceptado, o si necesitarían tomar decisiones más difíciles sobre su futuro en una galaxia que temía lo que podrían convertirse. El silencio alrededor de la Tierra era más aterrador que cualquier arma que la galaxia hubiera enfrentado jamás. El comandante de flota Cross miraba sus instrumentos con confusión. Cada sensor mostraba que la imposible actividad cuántica simplemente se había detenido. Los humanos de alguna manera habían apagado habilidades que deberían haber estado fuera de su control. Era como ver a una estrella decidir dejar de brillar. Todas las naves, informen de su estado, ordenó Cross. Lecturas de energía normales. Llegó la respuesta del crucero de batalla Dominación. No se detecta actividad cuántica inusual. Las distorsiones del espacio-tiempo han cesado, informó la nave científica Verdad Profunda. La realidad local parece estable. El planeta no muestra signos de preparación hostil, añadió el destructor de reconocimiento Ataque Rápido. Sin acumulaciones de energía, sin medidas defensivas, sin movilización militar. Pero Cross no se sentía tranquilo. Una especie que podía manipular la realidad y luego elegir detenerse era más peligrosa que una que usara ese poder constantemente. Significaba que tenían control consciente sobre habilidades que a la mayoría de las civilizaciones les llevaba millones de años desarrollar. Mantengan el perímetro defensivo, ordenó. Prepárense para cualquier cosa. Pero lo que vino después fue algo para lo que ninguna fuerza militar en la historia galáctica había estado preparada. Las redes de comunicación globales de la Tierra se activaron simultáneamente. Cada radiotelescopio, cada transmisor de satélite, cada conexión a Internet en el planeta comenzó a transmitir el mismo mensaje. Pero en lugar de ser transmitido en ondas de radio o señales digitales, el mensaje se envió a través del propio espacio cuántico, llegando a cada nave en el sistema solar instantáneamente. Hola, comenzó el mensaje, en una traducción perfecta para cada especie alienígena. Sabemos que nos tiene miedo. Entendemos por qué. A veces también tenemos miedo de nosotros mismos. Pero nos gustaría intentar explicar lo que está sucediendo aquí, y esperamos que escuchen antes de decidir qué hacer con nosotros. El comandante de flota Cross sintió un escalofrío recorrer su caparazón blindado. La comunicación cuántica instantánea a través del espacio era una tecnología que solo poseían las civilizaciones más avanzadas. Los humanos de alguna manera la habían desarrollado en los pocos días desde que llegaron los exploradores. El mensaje continuó. No estamos tratando de amenazar a nadie. Ni siquiera sabíamos que podíamos hacer las cosas que han visto hasta que llegaron y comenzaron a observarnos. Su presencia de alguna manera activó habilidades que no sabíamos que teníamos. En su pantalla de mando, Cross podía ver los datos fluyendo desde cada nave de su flota. Sus oficiales estaban grabando la transmisión, analizándola, tratando de entender cómo unos humanos primitivos podían lograr una comunicación tan sofisticada. Hemos estado observando sus naves de reconocimiento durante varios días, dijo el mensaje humano. No con tecnología, sino con nuestras mentes. Algunas de nuestra gente han estado soñando con ustedes. Otros han estado teniendo visiones de sus naves y sus tripulaciones. Creemos que su técnica de observación de alguna manera creó una conexión entre nuestra conciencia y la suya. El comandante Beltar estaba escuchando la misma transmisión desde su posición cerca de la Tierra. La explicación humana tenía sentido de una manera aterradora.
La tecnología de sigilo etéreo funcionaba existiendo parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Si los humanos tenían sensibilidad cuántica natural, sus mentes podrían ser capaces de detectar objetos con desplazamiento de fase a través de la percepción inconsciente. Sabemos que esto es aterrador. Continuó el mensaje humano. Nosotros también estamos asustados. Nunca supimos que podíamos afectar la realidad solo pensando juntos. Todavía estamos tratando de entender cómo funciona, pero queremos que sepan que nos detuvimos porque nos dimos cuenta de que los estábamos asustando. No queremos hacerle daño a nadie ni causar miedo. Hubo una pausa en la transmisión, y cuando se reanudó, el tono era diferente, más personal de alguna manera. Hemos estado solos en el espacio durante toda nuestra historia como especie. Hemos mirado las estrellas y nos hemos preguntado si había alguien más ahí fuera. Hemos soñado con conocer a otros seres inteligentes y aprender de ellos. Cuando detectamos sus naves, no tuvimos miedo. Estábamos emocionados. Todavía lo estamos. Otra pausa, y luego la voz se volvió casi suplicante. Entendemos que tenemos habilidades que no comprendemos del todo. Sabemos que esto nos hace peligrosos, pero también nos conocemos a nosotros mismos. No somos conquistadores. Somos exploradores. No queremos gobernar a nadie ni destruir nada. Solo queremos aprender y crecer, y tal vez hacer amigos con seres que puedan enseñarnos cosas que nunca imaginamos. El comandante de flota Cross se encontró escuchando a pesar de su entrenamiento militar. Había algo en la transmisión humana que se sentía genuino de una manera que ninguna comunicación diplomática lo había hecho jamás. Estos seres parecían estar hablando desde sus corazones en lugar de guiones preparados. Vamos a compartir algo con ustedes. Continuó el mensaje. Vamos a mostrarles quiénes somos permitiéndoles ver dentro de nuestras mentes. Esto no es un ataque ni un intento de controlarlos. Simplemente vamos a transmitir nuestros pensamientos y sentimientos para que puedan juzgar por ustedes mismos qué tipo de especie somos. Todas las naves, levanten escudos. Ordenó Cross de inmediato. Prepárense para un asalto mental. Pero lo que vino después no fue un asalto. Fue una invitación. El espacio alrededor de la flota se llenó de algo que nunca antes había existido en la historia galáctica, conciencia humana pura, transmitida a través del espacio cuántico para que cualquiera la experimentara. No pensamientos individuales, sino la esencia colectiva de lo que significaba ser humano. Los alienígenas en la flota de repente se encontraron experimentando emociones humanas directamente. La maravilla ante la belleza de un atardecer. El amor por la familia y los amigos. La curiosidad sobre cómo funcionan las cosas. La alegría del descubrimiento y la satisfacción de resolver problemas. La tristeza de la pérdida y la esperanza en el mañana. Pero más que emociones, experimentaron los sueños humanos. El anhelo de explorar el espacio y encontrar nuevos mundos. La esperanza de que en algún lugar entre las estrellas hubiera amigos esperando ser conocidos. El deseo de aprender, crecer y convertirse en algo más grande de lo que eran. Señor, informó el capitán Nexus desde la nave científica. Estoy experimentando una entrada sensorial sin precedentes. Los humanos parecen estar compartiendo toda su herencia cultural y emocional con nosotros. ¿Es un arma? Exigió Cross. Negativo, señor. Parece ser arte, música, literatura, descubrimientos científicos, pruebas matemáticas, registros históricos. Nos están mostrando todo lo que son como especie. A través de la transmisión cuántica, la flota experimentó la historia humana. Vieron una especie que había luchado, peleado y cometido errores terribles, pero que siempre había intentado aprender de esos errores. Vieron a los humanos ayudándose mutuamente a través de las diferencias de raza, cultura y creencias. Vieron una especie que valoraba la creatividad y la compasión junto con la fuerza y la inteligencia. Vieron a los humanos de pie en su pequeño mundo, mirando el espacio infinito y eligiendo la esperanza en lugar de la desesperación. Comandante, informó el capitán Forma de pensamiento desde el filo de la realidad. La transmisión mental humana no es aleatoria. Está cuidadosamente estructurada para mostrarnos cosas específicas. Están demostrando su capacidad tanto para la creatividad como para la contención, tanto para el poder como para la sabiduría. ¿A qué te refieres?, preguntó Cross. Nos están mostrando sus armas, señor. Bombas nucleares, agentes biológicos, armas químicas, pero también nos están mostrando sus tratados para controlar estas armas. Están demostrando que tienen el poder de destruirse a sí mismos, pero han elegido no usarlo.
La transmisión continuó fluyendo a través de la flota, mostrando los logros humanos en arte, ciencia y filosofía, pero también mostró los fracasos humanos, sus guerras, sus errores y sus luchas por ser mejores de lo que eran. Lo más interesante, continuó el capitán Forma de Pensamiento, es que no están tratando de ocultarnos sus efectos. Nos están mostrando todo, lo bueno y lo malo, y nos piden que los juzguemos basándonos en el cuadro completo. Esto no tenía precedentes en la diplomacia galáctica. La mayoría de las especies intentaban presentar su mejor cara durante el primer contacto, ocultando sus debilidades y enfatizando sus fortalezas. Pero los humanos estaban mostrando deliberadamente a los alienígenas toda su naturaleza, confiando en que serían justos en su juicio. Pero la parte más importante de la transmisión estaba por llegar. Sabemos que tienen reglas sobre contacto con especies primitivas, dijo el mensaje humano. Entendemos que estas reglas existen por buenas razones, pero queremos que sepan que no somos la misma especie que éramos cuando sus exploradores llegaron por primera vez. El contacto con sus mentes nos ha cambiado. Estamos evolucionando en tiempo real, convirtiéndonos en algo nuevo. El campo cuántico alrededor de la Tierra comenzó a cambiar y transformarse, mostrando nuevos patrones que demostraban una creciente sofisticación y control. Estamos aprendiendo a controlar nuestras habilidades, continuaron los humanos. Su presencia nos ha enseñado que la conciencia puede afectar la realidad, y nos estamos enseñando nosotros mismos a hacerlo de forma segura. No queremos ser un peligro para nadie, incluyéndonos a nosotros mismos. Señor, informó el comandante de la nave científica. Los sensores muestran que los humanos están modificando activamente su propio campo cuántico. Parecen estar instalando salvaguardas para prevenir la manipulación incontrolada de la realidad. Esto era imposible según todo lo que la galaxia sabía sobre la evolución de la conciencia. Las especies o se desarrollaban naturalmente durante millones de años o se destruían a sí mismas tratando de avanzar demasiado rápido. Pero los humanos parecían estar guiando conscientemente su propio desarrollo en respuesta a la situación. Tenemos una propuesta, dijo la transmisión humana. En lugar de decidir nuestro destino por nosotros, trabajemos juntos para encontrar una solución. Compartiremos todo lo que sabemos sobre nuestras habilidades. Aceptaremos maestros y asesores de sus civilizaciones. Nos someteremos a cualquier salvaguarda que considere necesaria. Hubo otra pausa, y cuando la voz se reanudó, llevaba una nota de tranquila determinación. Pero no seremos destruidos ni encarcelados porque teman en lo que podríamos convertirnos. Estamos dispuestos a probarnos a nosotros mismos. Estamos dispuestos a ganarnos su confianza. Pero también estamos dispuestos a defendernos si es necesario. El espacio alrededor de la Tierra brilló brevemente, solo por un momento, mostrando un atisbo de poder que los humanos podían comandar si decidían usarlo. La realidad se dobló y retorció, mostrando capacidades que podrían remodelar sistemas estelares. Luego volvió a la normalidad, dejando solo el tranquilo planeta azul suspendido pacíficamente en el espacio. El mensaje era claro. Los humanos podían ser peligrosos si se les amenazaba, pero preferían ser pacíficos si se les daba la opción. Estamos enviando representantes para reunirse con ustedes. Concluyó la transmisión, no a través de nuestra tecnología, sino a través de nuestra conciencia. 3 mentes humanas se proyectarán a sus naves para hablar directamente con sus comandantes. Solo pedimos que escuchen lo que tienen que decir antes de tomar su decisión final sobre nuestra especie. El comandante de flota Cross se encontró enfrentando una situación para la que ningún entrenamiento militar lo había preparado. Estaba a punto de llevar a cabo negociaciones de primer contacto con seres que podían proyectar su conciencia a través del espacio, manipular la realidad con el pensamiento, aparentemente evolucionar sus propias habilidades en tiempo real. Y de alguna manera, a pesar de todas sus capacidades imposibles, todavía solo querían ser amigos. Todas las naves, ordenó en voz baja, abandonen los puestos de combate. Prepárense para recibir proyecciones de conciencia humana para contacto diplomático. Era o el comienzo de una nueva era de cooperación galáctica o la trampa más sofisticada que cualquier especie hubiera tendido jamás. Pero mientras la primera mente humana comenzaba a materializarse en su centro de mando, el comandante de flota Cross se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir cuál de las dos era. La conciencia humana que se materializó en el centro de mando del comandante de flota Cross no se parecía en nada a lo que había esperado. En lugar de una presencia amenazante o una mente alienígena demasiado extraña para comprender, se encontró frente a lo que se sentía como una vecina amigable que había pasado a presentarse.
La proyección apareció como un suave resplandor de luz cálida que de alguna manera transmitía la impresión de una mujer humana de mediana edad con ojos amables y una sonrisa paciente. «Hola», dijo la conciencia, su voz llegando directamente a las mentes de todos los presentes. «Mi nombre es doctora Sarah Chen. Soy una física cuántica de la Tierra, y estoy aquí representando a mi especie con la esperanza de que podamos encontrar una solución pacífica a nuestra situación actual». Cross había realizado el primer contacto con docenas de especies durante su carrera militar. La mayoría implicaba complejos protocolos de traducción, cuidadosas sesiones informativas culturales y procedimientos diplomáticos formales. Pero esta humana parecía estar hablándole como si fueran viejos amigos reuniéndose para tomar un café. «Doctora Chen», respondió Cross con cuidado. «Soy el comandante de flota Cross de la División de Respuesta de Emergencia del Consejo Galáctico. Debo informarle que su especie es considerada una amenaza potencial para la seguridad galáctica». «Lo entiendo», respondió Sara con genuina simpatía. «Realmente no queríamos asustar a nadie. Estamos tan sorprendidos por nuestras habilidades como ustedes, pero nos gustaría explicar lo que creemos que está sucediendo y ver si podemos trabajar juntos para abordar sus preocupaciones». Conversaciones similares se estaban llevando a cabo a bordo de las otras naves de la flota. Otras dos proyecciones de conciencia humana habían aparecido, cada una adaptando su estilo de comunicación a la especie a la que se dirigían. En la nave científica Verdad Profunda, un humano que se presentó como el Dr. James Wright estaba discutiendo mecánica cuántica con fascinados investigadores alienígenas. A bordo del destructor de reconocimiento Ataque Rápido, una mujer llamada Capitana Lisa Rodríguez estaba explicando la filosofía militar humana a confundidos guerreros alienígenas. «Doctora Chen», dijo Cross, «nuestros sensores indican que su especie ha desarrollado habilidades de manipulación de la realidad que normalmente tardan millones de años en evolucionar. ¿Cómo es esto posible?» La proyección de Sara parpadeó ligeramente, como si estuviera pensando cuidadosamente en cómo responder. «Creemos que tiene que ver con cómo funciona la conciencia humana. La mayoría de las especies desarrollan o bien la conciencia individual o el pensamiento colectivo, pero los humanos parecen tener ambos al mismo tiempo. Somos individuos, pero también estamos conectados entre nosotros de maneras que apenas comenzamos a entender». Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz llevaba notas de asombro y emoción. Cuando sus naves de reconocimiento llegaron y comenzaron a observarnos, de alguna manera activaron conexiones que ya estaban allí, pero latentes. «Creemos que la conciencia humana existe de forma natural, parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, pero nunca lo supimos hasta que algo nos mostró cómo mirar». «Eso es imposible», declaró Cross. «La conciencia que existe fuera de la realidad normal requiere asistencia tecnológica o millones de años de evolución». «Sí, eso es lo que nuestros científicos también pensaban», respondió Sara con lo que sonaba a diversión. «Pero hemos descubierto que los humanos hacen muchas cosas imposibles sin darse cuenta. Creamos arte que conmueve a la gente hasta las lágrimas sin entender los mecanismos neurológicos involucrados. Desarrollamos soluciones intuitivas a problemas complejos sin seguir procedimientos lógicos. Formamos lazos emocionales que trascienden la distancia física». Hizo un gesto, y el espacio a su alrededor se llenó de imágenes de la historia humana. Científicos haciendo descubrimientos revolucionarios a través de una inspiración repentina. Artistas creando obras que capturaban verdades universales. Gente común realizando actos extraordinarios de coraje y compasión. «Creemos que todas estas habilidades están conectadas», continuó Sara. «La conciencia humana parece funcionar alcanzando los espacios entre la realidad normal y trayendo de vuelta cosas que no deberían existir. Lo llamamos creatividad, pero en realidad podría ser una forma de manipulación cuántica natural». Cross examinó la evidencia que ella estaba presentando. Los logros humanos en arte, ciencia y tecnología se mostraban patrones difíciles de explicar a través de modelos de desarrollo normales. Daban saltos de comprensión que deberían haber llevado mucho más tiempo lograr. «Pero si los humanos siempre han tenido estas habilidades», preguntó, «¿por qué solo se manifiestan ahora?» «Creemos que requiere algún tipo de detonante», explicó Sara. «Algo que nos muestre que las conexiones están ahí». Sus técnicas de observación crearon un puente cuántico entre nuestra conciencia y la suya. Una vez que nos dimos cuenta de que la conexión era posible, comenzamos a expandirla inconscientemente. «Doctora Chen», llegó una transmisión desde la nave científica. «Aquí el capitán Nexus.
Hemos estado analizando los patrones de desarrollo tecnológico de su especie. Su progreso muestra signos de lo que llamamos innovación imposible. Han desarrollado tecnologías usando principios que no comprenden del todo. La proyección de Sara se iluminó. Sí, exactamente. Construimos cosas que funcionan antes de entender por qué funcionan. Nuestros ordenadores se desarrollaron más rápido que nuestra comprensión de la computación. Nuestros experimentos cuánticos produjeron resultados que nuestra teoría decía que eran imposibles. Llevamos siglos yendo inconscientemente más allá de nuestro nivel de conocimiento. Esto explica mucho, continuó el capitán Nexus. Su especie ha estado operando con una conciencia mejorada sin darse cuenta. El contacto con nuestros métodos de observación simplemente los hizo conscientes de las habilidades que ya poseían. Pero el comandante de flota Cross todavía estaba preocupado por las implicaciones de seguridad. Doctora Chen, su especie ha demostrado la capacidad de manipular la realidad a una escala masiva. ¿Cómo podemos estar seguros de que no usarán estas habilidades como armas? La proyección de Sara se volvió más seria. Comandante Cross, me gustaría mostrarle algo. Con su permiso, compartiré con usted el miedo más profundo de nuestra especie. Antes de que Cross pudiera responder, su mente se llenó de pensamientos y emociones humanas. Pero en lugar de la maravilla y la curiosidad que había experimentado antes, ahora sentía miedo. Un terror profundo y abrumador que los humanos sentían por su propio potencial de destrucción. Vio la historia humana desde su perspectiva. Guerras que habían matado a millones. Armas que podían destruir su mundo entero. La lucha constante entre la capacidad de creación de la humanidad y su capacidad de destrucción. Sintió su horror por lo que eran capaces de hacer cuando perdían el control. Tenemos más miedo de nosotros mismos que ustedes de nosotros, dijo Sara en voz baja. Sabemos lo que podemos hacer cuando no somos cuidadosos. Hemos visto lo que sucede cuando los humanos obtienen poder sin sabiduría. Por eso detuvimos nuestra manipulación de la realidad cuando nos dimos cuenta de que los estaba asustando. Preferimos ser impotentes que peligrosos. La proyección hizo una pausa y, cuando continuó, su voz llevaba una convicción absoluta. Pero también hemos aprendido de nuestros errores. Hemos construido sistemas para controlar nuestros impulsos destructivos. Hemos creado leyes, tratados e instituciones diseñadas para evitar que usemos nuestras armas más peligrosas. Podemos hacer lo mismo con estas nuevas habilidades. ¿Cómo? Preguntó Cross. Juntos, respondió Sara. No podemos hacer esto solos. Necesitamos maestros, asesores y socios que entiendan estas habilidades mejor que nosotros. Necesitamos la sabiduría de civilizaciones más antiguas para ayudarnos a crecer de forma segura. Discusiones similares estaban teniendo lugar en toda la flota. Las proyecciones de conciencia humana compartían información sobre su sociedad, su tecnología y sus sueños para el futuro. Pero también hacían preguntas sobre la civilización galáctica, sobre cómo otras especies habían aprendido a controlar habilidades peligrosas, sobre lo que significaba ser parte de una comunidad de mundos. Doctora Chen, dijo Cross lentamente, ¿qué es exactamente lo que propone? Una asociación, respondió ella. Compartiremos todo lo que sabemos sobre la manipulación de la realidad basada en la conciencia. Aceptaremos asesores de sus civilizaciones para ayudarnos a desarrollar salvaguardas. Nos someteremos a monitoreo e inspección para demostrar que no somos una amenaza. Y a cambio, queremos unirnos a la comunidad galáctica. Queremos aprender de otras especies y contribuir con lo que podamos al bien común. Queremos explorar el espacio, descubrir nuevos mundos y tal vez ayudar a resolver problemas que requieran nuestro particular tipo de pensamiento. La petición era razonable, pero Cross todavía tenía preocupaciones. Doctora Chen, su especie ha desarrollado capacidades en días que a otras les tomó millones de años. ¿Cómo podemos estar seguros de que no continuarán evolucionando más allá de nuestra capacidad de monitorear o controlar? La proyección de Sara parpadeó con lo que parecía ser tristeza. No pueden estar seguros. Nosotros tampoco podemos estarlo. Estamos cambiando de maneras que no entendemos del todo. Pero podemos prometerles esto, nunca dejaremos de intentar ser dignos de su confianza. Hizo una pausa y, cuando continuó, su voz llevaba una nota de tranquila determinación. Pero, comandante Cross, también necesitamos que entienda algo. No vamos a dejar de existir porque nos tengan miedo. No vamos a limitar nuestro crecimiento porque los haga sentir incómodos. Estamos dispuestos a trabajar con ustedes, pero no estamos dispuestos a ser encarcelados o destruidos.
El espacio alrededor de la flota brilló brevemente, mostrando un atisbo del poder que los humanos podían comandar si elegían defenderse. Pero no fue una amenaza. Fue una declaración de hechos. Preferimos la cooperación, continuó Sara. Queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos, pero sobreviviremos y creceremos independientemente de lo que decidan. La pregunta es si lo hacemos juntos o por separado. El comandante de flota Cross se encontró enfrentando la decisión más importante de su carrera. Los humanos ofrecían una asociación, pero también dejaban en claro que no aceptarían la sublevación. Querían unirse a la civilización galáctica como iguales, no como súbditos. Doctora Chen, dijo finalmente, necesito consultar con el Consejo Galáctico antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de su especie. Por supuesto, respondió Sara. Pero mientras consulta, nos gustaría hacer una demostración más. ¿Qué tipo de demostración? La proyección de Sara sonrió. Queremos mostrarles algo maravilloso. El espacio alrededor de la Tierra de repente se llenó de luz, pero no era el resplandor áspero de las armas ni la fría iluminación de la tecnología. Era una luz cálida y creativa que parecía cantar con alegría y posibilidad. La conciencia humana se expandió desde su planeta, no como un arma o una herramienta, sino como arte. Pintaron patrones de pensamiento puro a través del espacio, crearon música a partir de las vibraciones del viento solar y construyeron esculturas de gravedad y tiempo. Era hermoso más allá de toda descripción, y era completamente inofensivo. Esto es lo que queremos hacer con nuestras habilidades, explicó Sara. Queremos crear maravillas que nunca antes han existido. Queremos explorar posibilidades que nadie ha imaginado jamás. Queremos compartir la alegría del descubrimiento con amigos entre las estrellas. La exhibición artística continuó durante varios minutos, mostrando a la flota galáctica visiones de la creatividad humana, expandida más allá de las limitaciones de la materia física. Vieron ciudades que existían como conciencia pura, música que sonaba a través de múltiples dimensiones e historias que podían ser experimentadas como realidad viviente. Cuando terminó, el espacio alrededor de la Tierra volvió a la normalidad. Pero la impresión de una posibilidad creativa infinita permaneció en cada mente alienígena que lo había presenciado. Ese es nuestro regalo para la galaxia, dijo Sara. No armas, ni amenazas, ni demandas de poder. Solo la oportunidad de imaginar cosas nuevas y traerlas a la existencia, juntos. El comandante de flota Cross miró el tranquilo planeta azul de abajo y se dio cuenta de que la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Los humanos habían demostrado habilidades que podrían revolucionar la civilización o destruirla por completo. Pero también habían demostrado que querían usar esas habilidades para crear en lugar de destruir. Doctora Chen, dijo en voz baja, recomendaré al Consejo Galáctico que a su especie se le otorgue membresía provisional en la civilización galáctica, sujeta a las salvaguardas y el monitoreo apropiados. Gracias, respondió Sara con evidente alivio. Entendemos que esto es solo el principio. Tenemos mucho que aprender y mucho que demostrar, pero estamos listos para hacer el trabajo. Mientras las proyecciones de conciencia humana se desvanecían, el comandante de flota Cross preparó su informe para el Consejo Galáctico. Recomendaría precaución, pero también recomendaría aceptación. Los humanos eran peligrosos, pero también eran algo que la galaxia nunca había visto antes, una especie con el poder de los dioses que todavía quería ser amiga. La era de la expansión humana en la galaxia estaba a punto de comenzar, y nada volvería a ser igual. Muy abajo, en la superficie de la Tierra, los humanos miraban las estrellas con una nueva comprensión. Ya no estaban solos en el universo, y ya no eran la misma especie que habían sido solo unos días antes. Eran algo nuevo, algo que existía entre lo posible y lo imposible, entre lo conocido y lo desconocido. Eran humanos, y estaban listos para mostrarle a la galaxia lo que eso significaba.